Hola, bienvenidos a La Amazonía Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, explicar las teorías científicas y cuestionar a las pseudociencias, sobre todo a los mitos, a esas cosas que la gente suele creer pero que en el fondo no están respaldados por buena ciencia, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre el café. Hemos traído a un especialista en el tema para discutir sobre los mitos del café, ¿no? ¿Cuándo comenzó el café? ¿De dónde viene? ¿Qué hace de un buen café? Y algunos otros consejos que ustedes pueden encontrar útiles si les gusta, como a mí, tanto el café. Para eso tenemos a Lilia Ramírez, que es bióloga especializada en café. Específicamente ha trabajado en fincas en la parte técnica y agronómica. Tiene cursos en tostaduría en México, de barismo en Alemania y de catación en la Escuela de Cafés Especiales del Perú. Buenas noches, Lili, bienvenida al programa. Buenas noches, ¿qué tal? Estamos acá para hablar sobre el café, en términos generales, ¿no? Mucha gente toma café, hay muchos mitos en torno al café, dicen que el café, por ejemplo, produce cáncer, ¿no? O que es una droga adictiva, casi como cualquier otra droga, pero el café ha sido reivindicado, creo, en los últimos años, ¿no? Según tu experiencia como catadora, investigadora del café, ¿qué hace de un buen café? ¿Qué hace que un café sea bueno? Bueno, el café en realidad como bebida tiene muchos años, ¿no? Se originó desde Etiopía, en África, donde es el origen natural de esta planta. Desde su descubrimiento ha sido ampliamente consumido a nivel mundial. Es un producto, es una bebida consumida más que el agua. El agua es en el segundo puesto y el café lleva el primer puesto en consumo, ¿no? A nivel mundial. De aquí radica la importancia de conocer el café. El café, en su mayoría, por ejemplo, sí podría decirse que a algunos les da acidez o les marea un poco o les da algún efecto adverso cuando lo toman. Este es por la cafeína, ¿no? Que es un estimulante. Bueno, la cafeína en realidad sí es un estimulante y también es un antioxidante, que sería un efecto positivo. Pero, ¿qué es lo que hace un mal café y qué es lo que hace un buen café? Un mal café es un café mal procesado, por así decirlo, ¿no? Nosotros el café, cuando nos viene desde finca, los granos, las semillas, nosotros consumimos las semillas, pasa por un proceso selectivo. Separamos todos los que son cafés buenos y los cafés malos. Ese café malo se caracteriza porque está picado, mordido, tuvo algún daño o está en algún deterioro. Este café está contaminado y es atacado por un hongo. Este hongo produce una toxina que se llama la ocratoxina. Esto está ya estudiado y es el que provoca el cáncer. Me contaste que ese fue uno de tus intereses en estudiar el café, ¿no? Es la interacción del café con este hongo y cómo puede ser un cancerígeno. Sí, bueno, yo inicié en fincas, trabajando con caficultores, la parte técnica de cómo se fertiliza, cómo se maneja el cultivo en sí, ¿no? Y luego pasando por todo este proceso me di cuenta que cómo afecta los factores climáticos, ambientales, el proceso, en una tacita de café. Entonces es mejor comprar el grano, como me contaste, antes que el café molido, porque el café molido le pueden poner otras cosas o le ponen retazos, no puedes ver el grano. Claro, en un café en grano tú puedes distinguir que realmente es una semilla de café tostada, pero en un café molido ya no puedes darte cuenta si es que está de repente mezclado con algo. Entonces, por lo menos en grano ya estás seguro que es un grano de café. Y además el frescor de un grano recién molido es diferente que un grano molido y está guardadito ya. Pero igual, ¿no? El café también se divide, por ejemplo, en cafés solubles y en cafés filtrantes, por así decirlo, ¿no? Que son diferentes procesos también a nivel industrial. Por ejemplo, un café tostado y molido es como tal, semilla tostada, molida y preparada. Y un café soluble ya pasa por un proceso más industrializado, de pulverización y todo esto. El café soluble es el café instantáneo. Exacto. Ajá, que no es
propiamente café, es como la carne procesada, que no es carne de verdad, ¿no? Inclusive algunos empaques dice sabor a café. Entonces eso te podría indicar que no precisamente es café, sino tiene sabor de café. Entonces el café es un componente nomás, tiene otros procesos y otros químicos, es un proceso, porque claro, yo me imagino que para convertir un grano de café en algo soluble, en algo que se disuelve en agua, tiene que pasar por un proceso. Claro. Normalmente el café, una vez que se filtra, hay que separarlo, ¿no? Sí, el café en realidad es un proceso ya más industrial, más químico, de cambios de temperaturas y todo esto para ya obtener el café soluble. Lo que recomiendas es no tomar café instantáneo, si se puede café pasado, y mejor comprarle grano, ¿no? Y molerlo en casa, tener un moledor, y moler cada vez que se pasa café. Y también de paso ayudas al consumo del café interno, ¿no? Ahí estás ayudando al caficultor y consumiendo su producto. En cambio, un café soluble también es un poco más de la industria extranjera, entonces no se compara también con el precio de 50 céntimos un sobrecito con lo que cuesta un kilo de café, por ejemplo. ¿Y cómo se obtiene el buen café? Supongo que debe comenzar por tener una buena planta, ¿no? Tiene que ver con el suelo, tiene que ver con el agua, el clima, ¿no? Entonces, ¿qué factores hacen de un buen café? Sí, justo eso fue lo más interesante y el punto así como de quiebre para mí, para tomar la decisión de especializarme más en café, porque era tan complejo como el tipo de suelos, si el suelo es más ácido, más alcalino, el microclima, climas más fríos, más tropicales, temporadas de lluvia, sequía. Afectaba al final en una semillita y en la semillita en la taza de café. Y bueno, ahora estudiando y preparándome más cómo catar el café, ya podría distinguir, ¿no? A este café le falta fertilización, le falta un poco de fermentación, o ha habido una mezcla de variedades, o ha sido mal manejo de post cosecha, como llamamos nosotros, porque hay algunos cafés que son muy mal procesados y tienen sabor a tierras, aguardados, maderas, fermentados. Entonces, desde ahí, el café sufre un proceso muy, muy complejo desde la planta en una finca de un caficultor. Luego, cuando se cosechan las semillas, se las fermenta y luego, bueno, hay diferentes procesos también acá. Y luego ya en una taza de café, que ya viene el tipo de preparación, ¿no? Los estilos que uno quiere tomar el café también. Entonces hay una diferencia entre bouquet y aroma. ¿Qué conceptos manejan los catadores de café? En primer lugar, hay que saber que el café es una planta que tiene diferentes variedades. O sea, y cada variedad de café tiene un perfil, unas notas aromáticas y de sabor diferente a la otra. Entonces, ahí como tienen una característica fija, establecida, tú puedes definir, probar, degustar un café diferente. Y las propiedades que tiene que tener un buen café es, por ejemplo, los atributos, ¿no? Que es el dulzor, la acidez, el cuerpo, ¿no? Esas cosas son básicas y el aroma, la fragancia de un café. ¿Y la acidez tiene que ver con lo amargo? O sea, ¿cómo defines? Porque hay cafés que son más amargos que otros. Ese es prácticamente lo único que distingo entre un café. Bueno, y también otros son más aromáticos, ¿no? Pero, ¿qué hace de un café más amargo, menos amargo? ¿Y qué tiene que ver con la cafeína? Porque muchas personas piensan o asumen que un café más cargado, más negrito, tiene más cafeína. ¿No es eso cierto? Bueno, en principio el café existen dos especies. Una que es arábica y la otra que es canéfora. Por ejemplo, las arábicas se caracterizan porque son más dulces, más aromáticas y tienen menos cafeína. Y las canéforas son un poco más amargas, densas, porque tienen más concentración de cafeína. En Perú hay pocas plantas de canéfora, más nosotros nos caracterizamos por cultivar arábicas, que son más aromáticas, más dulces, más cítricas. Y el amargor proviene de los ácidos clorogénicos, que es lo que le da el atributo de antioxidante al café. Y estos ácidos clorogénicos están presentes en la semillita desde el cultivo, pero se van degradando y descomponiendo a otros ácidos, como el amargor, que da la característica de amargo, mediante el tueste. ¿Por qué se tuesta el café?
¿Por qué no lo consumimos cosechado y ya lo... Bueno, la semilla es media melosa y blanca, ¿no? Sí. La semilla del café. En realidad nosotros lo que cosechamos es la cerecita, cuando está rojita o amarilla según la variedad, y tiene bastante azúcares. Es una fruta muy dulce. ¿Pero el grano de café es una semilla? Es la ¿O semilla. es el fruto? Es la semilla del fruto. Lo que consumimos al final es la semilla. Entonces, es un mito decir que el café expreso tiene más cafeína, pero tiene un sabor distinto por la presión a la que está sometido el café, tal vez, ¿no? La presión tal vez extrae otros sabores. El espresso se caracteriza porque es más concentrado. Y bueno, la cantidad de todos los compuestos aromáticos y que le dan el sabor al café están en una onza o 2 onzas de café, claro, de agua. En cambio, una prensa francesa está en medio litro, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero como se ha extraído por más tiempo, en el agua quedan más los compuestos. Entonces sí está más o sea, sí tiene más concentración de cafeína el café expreso. Lo que pasa es que extrae menos café del grano que una prensa francesa que está en contacto varios minutos, como decías, no solamente unos segundos, sino varios minutos. Entonces si lo tienes unos 5 minutos con agua bien caliente, puede extraer más tiempo, ser más eficiente. Y entonces, claro, la extracción de cafeína y todo esto es más eficiente. Entonces la prensa francesa es más eficiente para extraer la cafeína que la prensa italiana, por ejemplo, que es por vapor hacia arriba, ¿no? Claro. Pero dicen que es más aromática la italiana que la francesa. No, claro. En la francesa, lo que resaltas tú es el cuerpo. El cuerpo, sabores un poco más intensos, el sabor. Lo que resaltas tú en la prensa francesa es el sabor y el dulzor, el cuerpo. Lo que tú resaltas en la moka, en la italiana, es un poco también, esto es más concentrado, es casi como un espresso, pero por la temperatura y el tipo de preparación es un poco más ácido, por ejemplo, ¿no? Existen las diferentes especialidades en el café, que es como el barismo. Un barista se caracteriza por tener esos conocimientos técnicos de la preparación del café, ¿no? Él sabe muy bien cómo extraer los atributos del café en una taza, por ejemplo, ¿no? Y para eso ya utiliza técnicas, por ejemplo, cuántos gramos por litro, a qué temperatura de agua. El método clásico es simplemente pasar café, donde vas echando poco a poco y dejas que vaya cayendo. A veces hay unos filtros de cartón que le ponen, o simplemente es un filtro de aluminio, ¿no? ¿Cuál recomiendas tú cuál usas normalmente? ¿Prefieres la francesa, la italiana, el café pasado? ¿Cómo lo pasas? A veces que lo pasan con una media, también he visto que a veces lo ponen en una panties, ¿no? Por ejemplo, la prensa francesa es un método muy útil, muy rápido, que cualquiera prácticamente lo podría hacer, pero si uno quiere resaltar más aromas, sabores, ácidos, describir, que disfrutar una taza de café según sus perfiles, para mí es un Chemex o un B60. Estos se caracterizan porque pasan a través de un filtro de papel. Entonces tienen un filtro de papel, todos los compuestos que son un poco más pesados, que dan una sensación amarga, de llenura en la boca, se quedan en el papel y pasan los que son más solubles y volátiles, y cuando tú lo tomas sientes todo ese aroma, esos sabores mucho más elegantes, más finos, ¿no? No hay el típico amargo negrito así que quiero. Así, no. Entonces, 2 consejos: comprar buen grano, molerlo antes de pasarlo y utilizar un filtro de papel. Acá en Lima he visto varias tiendas que tienen inclusive en supermercados. A ver, cuéntanos, Lili, ¿qué beneficios tiene el café para la salud? Porque se habla mucho sobre el tema, ¿no? Se piensa por un lado que es cancerígeno o que es adictivo, también se dice que tiene antioxidantes, ¿no? Pero de verdad, tú que has investigado el tema, ¿cuál es la verdadera cara del café? ¿Es bueno, es malo? En primer lugar, es una semilla bastante rica en antioxidantes, ¿no? Este le da la propiedad anticancerígena que en los últimos años se ha venido hablando. Y bueno, los atributos, los beneficios que uno puede obtener de una taza de café ya viene desde el aroma.
Cuando uno huele esas notas cítricas, flores, ya uno ya siente esa sensación de vida en su cuerpo, por así decirlo, ¿no? Y luego cuando lo disfruta, lo toma, y bueno, y también por la propiedad de la cafeína te activa. Pero hay algunas personas, como todos los humanos somos tan diferentes, hay algunas personas que no reaccionan de esa manera, ¿no? Algunos, por ejemplo, el sueño. En mis primeros tiempos de café, por ejemplo, para mí era como me daba sueño. Qué curioso, ¿no? Un estimulante que produce el efecto contrario. Eso suele pasar también. O el típico peruano que dice, ¿no? Yo quiero amargo, fuerte. El café que te hizo leer ahora, que no voy a decir la marca, que compro molido y ya no voy a comprar molido. Y tiene que ser negro, oscuro, y si no pinta no es café, no me gusta, ¿no? Claro, claro. Ya, bueno, ahí tiene un poco, eso sí podría decir que es un veneno andante. En primer lugar está quemado, que ya todos sus atributos positivos ya se han deteriorado. Claro, se destruyen las moléculas cuando la temperatura llega, digamos, cuando es muy alta, ¿no? Sí, a unas temperaturas altas ya ese café ya está deteriorado, quemado, ya estás prácticamente tomando carbón, por así decirlo. Y también, y en otro caso, estás tomando un café que tiene esta toxina, estos hongos, que ya en los últimos años se ha venido estudiando y produce el cáncer. ¿Pero los hongos no mueren con el proceso o los hongos crecen después? Son resistentes. No, el hongo ya está, está en el ambiente, es como cualquier hongo que tú pones acá, una manzana, por ejemplo, y ya se pudre, es un hongo, una bacteria, ya, está en el ambiente. En las fincas de café, por ejemplo, ya es existente. Cuando lo muelen, queda el hongo ahí, en cambio en el grano, ¿el grano no se infecta tan fácilmente por hongos? ¿Cómo? El grano cuando lo compras, digamos, entero. Por eso existen dos tipos de café, por así decirlo. Un grano seleccionado, verdecito, lindo, ¿ya? Y el otro es, por así decirlo, ese amargo. ¿Por qué lo tuestan fuerte? ¿Por qué lo hacen más negro? ¿Por qué lo hacen más oscuro? Para enmascarar todos estos defectos. Y bueno, en mi experiencia yo he probado cafés que saben hasta tierra, gasolina, detergente, porque en ese mundo, bueno, ese es business, ¿no? Por así decirlo, ya para no perder plata lo tienen que hacer valer como se pueda. Y por eso lo queman, para que se enmascaren todos estos aromas de tierra, mohos guardados, maderas. Estamos acostumbrados a tomar mal café, ¿no? Y como tiene un sabor fuerte, se Sí, puede mezclar casi cualquier olor, Y un ¿no? Qué típico peligroso. peruano dice, yo quiero un café amargo, a lo macho, fuerte. Pero no se dan cuenta que está enmascarando todos esos atributos defectuosos de un café, y ese café obviamente ya es un café dañino. Y otra cosa también es lo que hace un típico peruano, es recalentar el café. Se le sobró el café, por ejemplo, en la cafetera, va y lo calienta, esa ya es una bomba, por así decirlo, ¿no? Porque esa acidez, el café ya tiene ácido, al recalentarlo se van degradando más los ácidos, que se puede comparar al ácido de una Qué batería. horror, por yo así toda la decirlo. vida he recalentado café. Sí. Sí, pero Pero es cierto. se siente también un ácido como de batería, metálico, y eso también te provoca gastritis. Uno puede ser macho hasta que le da cáncer, ¿no? Tomar tanto café, oye. Sí. Y cuéntanos, ¿cuál es la situación del café en el Perú? Porque tenemos a mirar a Colombia, pensamos que el café colombiano es mejor que el peruano necesariamente. Yo te pasé acá un café colombiano que no te impresionó. Digamos, tenemos en el Perú buen café también, ¿no? ¿Y cómo distinguimos entre el buen y el mal café? ¿No siempre el precio es un indicador? No siempre, por eso es para mí también como algo que me gustaría contribuir como peruana y caficultora que trabaja con gente de campo y como productores, ¿no? Los peruanos somos país productor de café. Sería más que todo enseñar a la gente a tomar un buen café. Eso es un trabajo amplio que ha hecho, por ejemplo, Colombia, tiene años trabajando en este tema. Y sería bueno también en Perú que la gente sepa distinguir un café, por ejemplo, bueno de un malo. No, y es tan importante para estimular el intelecto, ¿no? Acá estamos en un programa de ciencia. Yo estoy seguro que muchos científicos o en general investigadores o filósofos o cualquier trabajo intelectual
puede utilizar, digamos, o puede beneficiarse de la estimulación de la cafeína, ¿no? Y no solamente es una cuestión de que tenga una propiedad psicoactiva, ¿no? Sino que también tiene una propiedad psicológica, como tú comentabas, ¿no? El aroma, ¿no? La costumbre de tomar un café por la mañana. Dicen que es bueno para comenzar el día, ¿no? O inclusive hubo un estudio que hubo que comparaba el café con el jugo de naranja y le da más propiedades al café que al jugo, que tiene mucho azúcar, ¿no? Y que puede ser un inflamante. Excelente, muchas gracias por haber venido. No sé a dónde te pueden seguir, a una página que puedas recomendar. Bueno, yo trabajo en el mundo del café como catadora, barista, todo lo que especializa en café general. Yo estoy ahora por Moyobamba. Pueden visitarme cuando ¿La cuna del quieran. café en el Perú? No necesariamente la cuna, porque... Se pelean, ¿no? Entre, digamos, zonas, ¿no? Dicen que es el cusqueño, pero el café viene de la selva, ¿no? Más que nada, ¿no? ¿O no? De la selva alta. ¿A dónde crece el mejor café? Bueno, en principio el café no se podría decir cuál es el mejor, por así decirlo, ¿no? Porque el Perú es tan amplio y tiene tanta variedad de microclimas, zonas, de selva, costa, sierra, y esto le da pues una amplitud y una riqueza del suelo. Entonces cada zona tiene una característica diferente. Uno puede ser un poco más ácido, como juguito de naranjas, por ejemplo. Otro puede ser un poco más dulce, como de cerezas. Otro puede oler más a flores. Entonces no es que uno sea mejor que el otro, sino tienen características y atributos diferentes. Y cada microclima que tiene el Perú ayuda a estos atributos, y entonces podemos disfrutarlo, ¿no? En todo, sí. Excelente, muchas gracias por haber venido. Estuvimos con Lili Ramírez, que es bióloga especialista en café, en el proceso del café y también en la catación. Nos estuvo dando unos tips, unas recomendaciones de cómo conseguir un buen café o qué estándares debemos esperar en un buen café. También hemos hablado sobre métodos de extracción. Varían según la cantidad de tiempo que está en contacto con el agua o si pasa por un vapor o filtrado, etcétera. Hablamos todo sobre el café, espero que les haya gustado el programa. Mi nombre es Víctor García Belaunde. Esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Los invito a seguirnos en las redes y a mandar sus comentarios y denuncias de las pseudociencias para pasarlo acá en el programa. Un abrazo, chao.